Hola, ¿cómo estamos, queridos amigos, amantes a la cultura? Tengan ustedes muy buenos días. Esta mañana lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la Divina Providencia porque nos está dando esa oportunidad para continuar compartiendo nuestros acostumbrados temas educativos y culturales que los hacemos todas las semanas. Temas que van dirigidos para todas las generaciones, pero en especial para la generación estudiantil. Pero también para ustedes, queridos padres de familia, que son el soporte en el proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros queridos estudiantes. Y ustedes, jóvenes estudiantes, si tienen la necesidad o desean ingresar a la universidad para postular a una carrera profesional, qué mejor que de alguna u otra manera estos temas que compartimos con ustedes todas las semanas son temas que son escogidos y que suelen venir muchas veces en los exámenes de admisión y que por tanto solamente te podría decir a ti, tome en cuenta también estas sugerencias, tírale una ojeadita a estos temas que compartimos con ustedes. Por lo menos te alcanzamos los títulos generales para que puedas revisar una serie de documentaciones que existen sobre el tema. Porque también hemos comentado con ustedes que lamentablemente no podemos hacer un video de 2 o 3 horas porque sería muy cansado para ustedes. Hacemos bien apretado entre 15 a 20 minutos las partes más importantes. Entonces tú tienes el título general y con ese título tú puedes investigar más o menos para que el día que vayas a dar tu examen lo hagas bien satisfactoriamente, ingreses a la universidad y asegures de esa manera tu carrera profesional que te gusta estudiar. Muy bien, queridos amigos, amantes a la cultura, para el día de hoy voy a tratar un tema referente a un acontecimiento histórico social que ocurrió aquel 4 de julio de 1776. Quiero entenderles a cada uno de ustedes que deben saberlo, cuál es el tema entonces que vamos a tratar ustedes. Ya les alcancé la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de ver este tema, también permítanme hacer llegar un saludo a mis colegas maestros, ex compañeros de trabajo de la institución educativa José Granda, porque pasado mañana, lunes 6 de julio, en el Perú se celebra nada menos el Día del Maestro. Y que por lo tanto, queridos maestros del Perú, desde la ciudad de San Francisco, reciban mis calurosos saludos. También mis saludos a mis compañeros de trabajo aquí en la ciudad de San Francisco. Ahora sí, entonces entremos a ver de lleno el tema referente a la independencia de las 13 colonias norteamericanas que ocurrió aquel 4 de julio de 1776. Es un tema de historia muy importante porque nunca en la historia de la vida humana habíamos conocido el estallido de un movimiento revolucionario de los pueblos o de las colonias que luchaban para conseguir su independencia política, económica, social y cultural, como lo hicieron las 13 colonias norteamericanas frente al poder británico. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy entonces. Queridos amigos, amantes a la cultura, cuando hablamos sobre la independencia de las 13 colonias norteamericanas de aquel 4 de julio de 1776, nos estamos refiriendo a un acontecimiento histórico-social que corresponde a la historia moderna
y que nos permite conocer la manera como se organizaron las 13 colonias a fin de que más tarde pudieran conseguir su independencia, y han dejado grandes enseñanzas, grandes ejemplos para el mundo entero, para que conozcan que la única manera que queda para conseguir la independencia de los poderes y opresores es a través de los acuerdos, a través de las reuniones y de los movimientos revolucionarios. ¿Dónde estuvo ubicada estas 13 colonias norteamericanas? Nada menos en la parte costa, bañado por el Océano Atlántico, de tierras norteamericanas, en la parte oriental. Allí estuvieron ubicadas las 13 colonias norteamericanas. ¿Y qué país fue el que se encargó de colonizar a estas 13 colonias? Nada menos que el Reino de Gran Bretaña, conocido como Inglaterra. Fue el país que colonizó a las 13 colonias norteamericanas y que comenzó la colonización a partir del siglo XVI a siglo XVII. Pero ya al llegar al siglo XVIII prácticamente había terminado ese proceso de colonización y Inglaterra ya tenía ahora el dominio absoluto en estas colonias norteamericanas. ¿Durante qué periodo, siendo como rey de Inglaterra, se produjo el proceso de colonización en tierras americanas? Siendo rey de Inglaterra, nada menos don Jorge III. Atención para un examen de admisión. ¿Durante qué autoridad como rey de Inglaterra se llevó a cabo el proceso de colonización de las 13 colonias norteamericanas? ¿Cuál sería la respuesta? Durante el reinado de don Jorge III. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas que venía desarrollando las 13 colonias norteamericanas? La agricultura, la minería, el obrajeo, el pastoreo, la pesca, el comercio, así como también la artesanía, que tenían de alguna otra manera cierta libertad, digamos, de que cada colonia tenía su propia autonomía económica, así como también cada colonia podía desenvolverse libremente, aunque lógicamente siempre supervisado y administrado por el país colonizador que era Inglaterra. Muy bien, Inglaterra llega a un periodo, llega a un momento en la cual va a tener un enfrentamiento bélico internacional, nada menos con el país de Francia. Que ambos son potencias europeas y se presenta la guerra entre Inglaterra y Francia, nada menos por el reparto de nuevas tierras del mundo entero. Como eran potencias, había la rivalidad y se produjo entonces una guerra conocida como la Guerra de los 7 Años, que comenzó esta guerra en 1756 y culminó en 1763. Aquí también, joven estudiante, te pueden preguntar a ti, ¿por qué se llama la Guerra de los 7 Años? Porque esta guerra que sostuvieron Inglaterra y Francia tuvo una duración de 7 años que comenzó en 1756 y terminó en 1763. Aparentemente o teóricamente esta guerra había sido beneficiado o habían sido los triunfantes los ingleses, pero sin embargo, esta guerra le originó a los ingleses una dura crisis económica a tal punto que no tuvieron suficiente economía como para sufragar el gasto público, cosa que no le ocurrió o que no fue muy golpeado los franceses. Pero sí a los ingleses esta guerra de los 7 años le perjudicó económicamente. Entonces,
Entonces, ¿qué hizo el Parlamento inglés con la finalidad de buscar la solución económica que fue originado esta crisis económica a consecuencia de la Guerra de los 7 años? ¿Qué es lo que hizo el Parlamento inglés? Aprobar una serie de nuevas medidas económicas, aprobar una serie de impuestos a los productos que eran consumidos. Pero qué bueno hubiera sido que esta aplicación de estas medidas económicas, o mejor dicho, de estos nuevos impuestos, hubiera sido aplicado a los habitantes de Inglaterra. No aquí, joven estudiante, aquí atención, estas nuevas medidas fue aplicado nada menos que a las 13 colonias norteamericanas, que no tuvieron que ver nada con el problema del conflicto internacional que habían sostenido Inglaterra y Francia. Problema interno entre Inglaterra y Francia, reiteramos, por el reparto de nuevas tierras del mundo entero, porque eran rivales, porque eran potencias económicas de Europa, ahora se han enfrentado, le ha originado una crisis económica a Inglaterra y lo más fácil que hicieron, ¿cuál? Aprobar leyes para que lo aplicaran ahora a sus 13 colonias norteamericanas. ¿Y creen ustedes que las 13 colonias lo aceptaron con los brazos cruzados? Le dijeron, muy bien, vamos a acatar sus decisiones de ustedes, vamos a apoyarles a ustedes a resolver su situación económica de sus crisis. No. Las 13 colonias comenzaron a sublevarse, comenzaron a organizarse. Pero para que se subleven, estas medidas económicas o impuestos que fueron aplicados a Inglaterra fueron nada menos las siguientes. El impuesto al té, que fue aplicado en 1773. Claro, como las colonias eran grandes consumidores del té y que le daban de ganar grandes ingresos económicos a los comerciantes ingleses, ahora lo están aplicando este impuesto a los ingleses, a las 13 colonias norteamericanas. ¿Cuál fue el otro impuesto? El impuesto al azúcar, que fue aplicado en 1774. Claro, como los colonos consumían también este producto del azúcar, para los ingleses les fue fácil aplicar este impuesto para que los colonos pagaran. El tercer impuesto o el que aplicó el Parlamento inglés fue el impuesto al timbre. ¿Qué significa esto? Que todo tipo de documentación, documento de compra y venta, de partida de nacimiento, partida de difusión, contratos y todo aquello que refiera la necesidad de hacer documentos deben llevar un timbre y ese timbre debe ser pagado por los colonos, entre otras medidas económicas más. Entonces, cuando el Parlamento inglés estos impuestos se les aplicó a las 13 colonias norteamericanas, las 13 colonias no aceptaron. Comenzaron a exigirle al rey de Inglaterra, Jorge III, para que dejara sin efecto estas medidas económicas porque les estaba afectando económicamente a las colonias y a su vez era correcto que ellos no eran los causantes para la guerra entre Inglaterra y Francia. En todo caso, decían, estas medidas económicas deben ser aplicadas a los ingleses y no a nosotros, a los colonos. Pero como también es de esperar, ninguna autoridad siempre va a dar su brazo a torcer. ¿Qué hizo Jorge III? Simplemente hacerse el sordo, hacerse el desatendido y no tomaba en cuenta los reclamos de las 13 colonias norteamericanas que le pedían a Jorge III que derogaran esta ley, que quedara sin efectos a fin de no
exista un conflicto ahora entre las colonias y el país colonizador. Entonces, como Jorge III, como máxima autoridad de Inglaterra, hizo caso omiso a las peticiones de las 13 colonias para que quede sin efecto estas medidas económicas porque les perjudicaban, no les quedó otra cosa para que comenzaran a organizarse y estallando de esta manera la guerra que se inicia a partir de 1775. Conflictos más conflicto de las 13 colonias contra los ingleses, acuerdos más acuerdos de las colonias, hasta que por fin los representantes de cada una de las colonias, reunidos en su segundo Congreso Continental en Filadelfia, acordaron definitivamente proclamar la independencia de las 13 colonias norteamericanas. ¿Cuándo fue esto? El 4 de julio de 1776. Redactándose el Acta de la Independencia, y que dicho sea de paso, fue redactado por un hombre intelectual de la época llamado nada menos Thomas Jefferson, y cuya acta de independencia fue nada menos también corregido por los hombres intelectuales de la época que estuvieron presentes en todo tipo de reuniones para apoyar a las 13 colonias norteamericanas de sus luchas contra el poder inglés. ¿Quiénes fueron estos hombres intelectuales? George Washington, Adam Smith, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Una vez redactada entonces y corregida el Acta de Independencia, quedó aprobada definitivamente la independencia de las 13 colonias norteamericanas aquel 4 de julio de 1776, cuya guerra se había iniciado en 1775 y que se culminó en 1783 cuando Inglaterra reconoció definitivamente la independencia de las 13 colonias norteamericanas, y a partir de ese momento nació la nueva República de los Estados Unidos de Norteamérica. Surgieron los gobiernos elegidos del pueblo y para el pueblo. Surgieron las libertades individuales de las personas, y así una serie de acontecimientos históricos sociales muy importantes para los pueblos. Entonces aquí quiero redondear: si las causas que dieron origen para el estallido de la sublevación de las 13 colonias norteamericanas contra el poder de los ingleses fueron las medidas económicas que había aprobado el Parlamento inglés, con el impuesto al té, con el impuesto al azúcar, con el impuesto al timbre, con el impuesto al plomo. Ahora veamos, ¿y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron las siguientes. En primer lugar, nunca en la historia de la vida humana hubo una sublevación como lo hicieron las 13 colonias contra los ingleses para conseguir su independencia política, económica, social y cultural. Y estas luchas ha servido como ejemplo, como enseñanzas para el mundo entero, para que más tarde, poco a poco, fueran también luchando por sus independencias. Tal es así que más tarde surge la invasión de los franceses a España. Esto fue en 1808. A consecuencia de esta invasión de los franceses a España, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, que había invadido a España, fue nombrado como rey de España.
pero los españoles no le reconocieron a José Bonaparte como rey de España, y a consecuencia de esto hubo una serie de reuniones. Y estas reuniones, una de las principales fue las reuniones del Congreso de Cádiz. En el Congreso de Cádiz, ¿qué acordaron los españoles? Que los americanos y los españoles son iguales, cosa que no había anteriormente. Que se dictaminó la libertad de imprenta, es decir, la libertad de expresión, que había la libertad de política, que cada colonia americana de dominio español pueda elegir a sus propias autoridades. Fue así entonces como surgió en tierras americanas de dominio español las llamadas juntas de gobierno, que se formaron entre 1809 y 1810. Y a consecuencia de la formación de estas juntas de gobierno surgieron la independencia de Argentina en 1816, la independencia de Chile en 1818, la independencia del Perú a partir de 1821, y que se culminó el proceso de la vida independiente con la capitulación de Ayacucho del 12 de diciembre de 1824, en el cual España reconocía definitivamente la independencia política del Perú. Entonces ven ustedes todas las enseñanzas que originó el estallido de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, y que a lo largo de todo el tiempo muchas colonias del mundo entero fueron proclamándose así su independencia política, como el caso de la independencia política de los países actuales centroamericanos, incluidos también México, contra el poder español. Este es el tema que hemos querido compartir con cada uno de ustedes, viendo la independencia política de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue aquel 4 de julio de 1776, y que el día de hoy, precisamente, el día de hoy, sábado 4 de julio del año 2026, aquí en Estados Unidos hay una fiesta grande, porque se está cumpliendo un año más de este acontecimiento histórico social. Muchas gracias, queridos amigos amantes a la cultura, y tengan cada uno de ustedes muy buenos días.